Escucha esta reflexión y realiza el ejercicio liberador que encontrarás al final de este video. Ayer fue el día más triste de mi vida. Enterré a mi madre. Cuando miré su dulce y adorable cara y su cabello plateado por el tiempo, me di cuenta que esa sería la última vez que la vería. Muchos pensamientos vinieron entonces a mi mente. Cuando por las tardes o las noches no teníamos quien nos cuidara a nuestros niños, acudíamos a mi madre porque no queríamos perdernos la función de cine o la fiesta en casa de mis amigos. Ella nunca se negó. Jamás nos dijo que tenía otros planes o yo no quise darme cuenta. En una ocasión me prometí comprar un boleto extra y llevarla a ver las películas que tanto le gustaban. Pero nunca compré el boleto. Hoy me ha dolido el alma. Me arrepiento de no haberla llevado. Una vez nos encontramos en la panadería y vi que su suéter estaba un poco desteñido y viejo. Entonces pensé que debería llevarla al centro y comprarle uno nuevo. Sabía que, aunque ella lo necesitaba, nunca me lo pediría. Así era ella. Pero siempre tuve otras cosas que hacer y mi madre siguió con su suéter viejo. Recuerdo su último cumpleaños. Le mandamos unas flores bellísimas con una nota que decía: «Lamento mucho no poder estar contigo en esta fecha, pero con estas flores te envío todo mi amor». Esa tarde había un buen partido de fútbol por televisión y por la noche estaba invitado a una fiesta. Y recuerdo la última vez que vi a mi madre viva, fue en la boda de un primo. Se veía más viejecita y cansada que nunca. Entonces pensé en irme con ella a unas vacaciones a la playa. Estaba tan pálida que sabía que un poco de sol le haría bien. Pero nunca lo hice. Siempre tuve supuestamente cosas más importantes que hacer. Si yo pudiera regresar las hojas del calendario, le compraría todos los suéteres del mundo, la llevaría al cine y pasaría todos sus cumpleaños a su lado. Si yo pudiera regresar en el tiempo, me iría con ella de vacaciones para disfrutar de su compañía, que tanto vacío ha dejado en mi vida hoy. Cuántas veces tuve la oportunidad de besarla en sus mejillas y sentir ese olor a madre, ese olor característico que ella tenía, ese olor a hogar. Pero ahora, al besar su fría mejilla, me arrepiento de no haber aprovechado sus abrazos y sus besos tibios en mi rostro. Recuerdo el día que le dejé servido el delicioso chocolate que solía prepararme. Siempre estuve tan ocupado en los quehaceres de la oficina, no le di la importancia suficiente a sus tardes para compartir con ella alguna historia o alguna anécdota. Pero para ser sincero, siempre le interrumpía y le decía: «Mamá, ya no me cuentes esa misma historia que me has contado 1000 veces». Ella simplemente se callaba y se dirigía a la cocina cuando entendía que no me interesaban sus historias. ¡Qué pésimo hijo fui! Por eso creo que me duele tanto su partida. Me duele no haberle dicho que la amaba las suficientes veces. Si hubiera sabido la falta que me haría, le pediría a Dios solo una cosa: que me deje despedirla, que me cuente una de esas historias, que me sirva un chocolate caliente y que me permita darle un beso por última vez. Nadie sabe cuándo será su última vez. Por eso, si tú la tienes aún contigo, cuídala, consiéntela, disfrútala, acompáñala y piensa que un día no estará contigo. Pero es muy tarde ya. Ella está en el cielo y yo estoy aquí enfermo del corazón por las oportunidades perdidas que no supe aprovechar. Ahora quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y que puedas recordar a tu madre. Tráela por un momento a tu mente, mírala fijamente, detállala, observa el color de su piel, el tono de su cabello, el aroma característico que solo ella tiene. Dile en este momento lo mucho que la quieres. Dile de qué te arrepientes, exprésale cómo te sientes junto a ella y sobre todo dile lo mucho que la amas. Realiza este ejercicio para que puedas liberar cualquier pena o cualquier sentimiento de culpa que llevas a cuestas. Te invito a liberarte, te invito a vivir sin ese remordimiento de no haber valorado a tu madre. A partir de este ejercicio, estarás renovado en tu relación con tu madre. A partir de ahora, vivirás lleno de felicidad y liberado de cualquier carga que habías tenido con ella. Déjala ir, permítele descansar y descansa tú también. Que este sea el momento de tu renacer, que este sea el inicio de una vida feliz, el inicio de una mejor relación familiar. Ya has soltado tus culpas y ahora te diriges a una vida más plena y feliz. Este es mi deseo para ti.